Juzgado Cuarto Pluripersonal Penal se aceptó la petición de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público que el ex viceministro de Salud y Asistencia Social, Héctor Giovanni Marroquín Barrios, sea investigado por una compra anómala por 1.300.000 quetzales para adquirir batas esterilizadas para atender a los pacientes infectados por la COVID-19. Por el doctor Miguel Ángel Borrayo Brac, viceministro de Hospitales de la Unidad Ejecutora 201 del Departamento Administrativo, en el que se requirió la adquisición de 20.000 batas, y colores varios, condición estéril, material polipropileno, muñeca con banda elástica, talla única, con la única justificación de adquirir insumos para el estado de calamidad según el decreto gubernativo 5-2020. El funcionario ocupó el cargo de viceministro de Salud y Asistencia Social y será investigado por el delito penal de abuso de autoridad. Así lo resolvió la juzgadora al considerar que la investigación arrojó indicios criminales sobre la comisión de un hecho delictivo. Y que por ser una adquisición de baja modalidad de casos por excepción debía estar sujeta también a las demás disposiciones contenidas en la ley y en su reglamento. Su conducta ocasiona un perjuicio funcional a la administración pública, pues los funcionarios y empleados públicos deben de apegar su actuar a los principios de legalidad y probidad. Esta resolución fue emitida en el caso llamado corrupción en época de pandemia. A criterio de la Fiscalía, la empresa a la cual se le compraron las batas no reunía con los requisitos establecidos en la ley. Además, las batas, de conformidad con el informe del Laboratorio Nacional de Salud, no llena los requisitos de esterilidad. El procesado logró evadir la prisión preventiva, fue beneficiado con una libertad condicional, cancelando una fianza de 50.000 quetzales. Bueno, aquí está entonces el contexto de este caso. Qué bueno que se haya presentado a la justicia este ex viceministro, como cualquier ciudadano guatemalteco, como cualquier funcionario público. Lo decíamos ayer, nadie es superior a la ley, así que hay que esclarecer esta situación. Estoy viendo que están cambiando las cosas en los tribunales, ¿no? Porque por la presunción de inocencia se le benefició con una medida sustitutiva. Ahora lo que tiene que continuar es la investigación. Porque, a ver, Sandy, fuera de esta cuestión, estamos hablando de batas que no llenaban los requisitos de ser estériles como tal, pero estamos hablando de 1.3 millones de quetzales que le pertenecen a usted, nos pertenecen a nosotros, porque son del pueblo de Guatemala. Quiere decir, batas que no sirven para nada, al menos no para el fin que se habían comprado. Un dinero por gusto, digamos. Eso es. Un dinero que al final no sabemos entonces cuál fue el destino, cuál fue el procedimiento, que está pues bastante dudoso, y por eso son las investigaciones y las acusaciones que se realizan. Pero creo que es importante poder tener a esta persona acusada, el ex viceministro, para que pueda aclarar qué fue lo que sucedió, porque veamos, destacando lo que tú mencionabas, sí, la presunción de inocencia, él en ese momento tiene que dilucidar las acusaciones en su contra y poder entonces demostrar ante el juez que es inocente, o de lo contrario entonces las pruebas van a indicar que es culpable, pero tiene que explicar, porque también a veces en los procesos de compra no es estar de un lado ni del otro, pero a veces en los procesos de compra también se va contra el funcionario que da la firma, pero el proceso alguien más lo hizo también, exactamente, o pudo ser que hayan más implicados. Entonces es necesario poder aclarar y ampliar esta investigación, y por eso, qué bueno de verdad que se entrega a la justicia y que decide confiar en que se puede hacer una buena investigación y que se pueden presentar entonces también argumentos valederos, que la justicia se haga presente, ¿no? Eso es correcto, Sandy, y si hay más personas implicadas, que deben de haberlo, ¿no? Porque al final de cuentas hay una junta de licitación, una junta de recepción que tuvo que haberse dado cuenta de esta situación. Si no interpusieron la denuncia penal correspondiente, pues son también corresponsables. Tenemos que ver quiénes son los responsables y cómo se va a corregir este error, que no es un error pequeño. 1.300.000 quetzales es bastante plata, y pues es bueno que al final de cuentas los tribunales de justicia estén conociendo el caso. Vamos a ir a ver algunos datos que son importantes definitivamente para que usted también, allá donde está viendo a la medida, pueda hacer el análisis con nosotros. El ex viceministro Sandy de Salud, Héctor Marroquín Barrios, se entregó a la justicia para poder esclarecer su situación legal respecto a los señalamientos del Ministerio Público. A Marroquín Barrios, que se encontraba prófugo de la justicia desde el pasado 15 de abril, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, buscaba ejecutar su captura por su presunta implicación en un caso. En esa oportunidad también se logró la aprehensión de otros 2 colaboradores de la cartera de salud
y la de 2 representantes legales de empresas que vendieron los insumos. Ahora yo tengo una duda, ¿no? Y es una duda legal, que aquí es donde a mí la situación no me cuadra. Es decir, yo entiendo, ¿no?, la presunción de inocencia. Entonces, a ver, pero si estaba prófugo, al estar prófugo no se te quita el derecho a que se te pueda otorgar una medida sustitutiva o alternativa. En mi criterio, en mi conocimiento, en mi conciencia, sí. Ahora, si esto no fue así, pues bueno, la jueza tendrá sus razones. Pero por derecho de igualdad, un principio del derecho penal guatemalteco, significaría que los otros implicados y que están aprehendidos desde hace 2 o 3 meses, en este caso, pues también tendrían que estar bajo una medida sustitutiva. Porque si no, aquí hay una cuestión que no compensa, sobre todo considerando la responsabilidad, ¿no?, del viceministro, que al final de cuentas, pues termina siendo, después de la ministra o ministro de Salud que estaba de turno, pues el segundo funcionario, digamos, en jerarquía. Exactamente. ¿Será acaso que valoraron el hecho que se entregara? Porque también pudo haber seguido fugitivo, ¿no? Y no enfrentar también a la justicia. Pudo haber sido tal vez este criterio que se tomó en cuenta para poderle dar esta medida sustitutiva, aunque sí tienen mucha razón en cuanto a que existió el peligro de fuga y que podría continuar. Exactamente, bien dicen, si lo hace una vez, puede hacerlo 2 veces. Realmente, en este momento la justicia creo que está confiando en que se pueda hacer un juicio, pues, totalmente transparente, ¿no? Creo que sí, tienes toda la razón, Sandy. Pero, y tengo otra teoría. ¿Y qué pasa si parte, porque seguramente para entregarse tuvo que haber alguna negociación? Una negociación, definitivamente, de su defensa técnica, obviamente con el Ministerio Público. ¿Y qué pasa si esta estructura, digamos, no termina en él, sino que todavía va hacia arriba? Y entonces puede ser un colaborador eficaz, ¿no?, de más personas implicadas. Yo creo que también por ahí puede ir. Sí. Porque sí, si él como viceministro, en el momento en el que se dan a conocer estos señalamientos, pues tuvo que haber tenido, pues, conocimiento sobre información. Si él no fue, bueno, también decir, bueno, aquí es así se hace el procedimiento, tales personas tuvieron que estar implicadas. Correcto. Y dar más información. Y si está implicado, bueno, también indicar quiénes participaron con él. Ahí está. Son los 2 panoramas que tenemos. Julio, pero yo quisiera que fuéramos un poco más a las acusaciones del Ministerio Público en contra de este exfuncionario. Me parece muy bien, Sandy, y para ello vamos nuevamente a compartir con ustedes. Escuchen lo siguiente, esto, ¿no? Según el ente investigador, fíjate, el Ministerio Público, este ex viceministro de Salud está implicado en la compra anómala de batas esterilizadas por un monto de 1.300.000 quetzales. La adquisición se habría realizado bajo el estado de calamidad para la atención de la pandemia del COVID-19. Además de la compra que hizo el Ministerio de Salud, la Fiscalía, fíjate, Sandy, también investiga la compra anómala de batas por parte del Hospital de Villanueva por un monto de 87.750. Entonces, aquí claramente, fuera de estas situaciones anómalas en cuanto a que no llenan la calidad, los requisitos, pero sí se llenaron los bolsillos algunos quienes hayan recibido este dinero, está literalmente en primera instancia lo que la jueza hace para vincularlo definitivamente a este caso, el abuso de autoridad. Pero pueden haber otros delitos, porque cuando se investigue a fondo esta situación, pues se puede ver si hay, por ejemplo, 2 o al menos 3 personas, ya pudiera haber una asociación ilícita, y seguramente la hay, porque tiene que estar de acuerdo alguien de la parte estatal, en este caso muy probablemente este viceministro, con los representantes de las empresas que vendieron estos insumos, y probablemente algunos otros trabajadores, no, probablemente no, seguramente también unos colaboradores. Entonces por aquí puede ir creciendo este caso. Lo importante y sorprendente, porque también hay que decirlo, es que se haya entregado a la justicia. Creo, en mi particular concepción, que nos va a dar sorpresas el caso. Creo que sí puede dar para más, puede ampliarse la investigación, y creo que es oportuno porque este tipo de situaciones que imagínate, aprovecharse de la situación de salud, este dinero que se mal utilizó, según los señalamientos entonces del Ministerio Público, donde se pudo utilizar para pues paliar algunas de las debilidades que tiene el sistema de salud como tal, y que se malutilice, que se quieran aprovechar, entonces no se vale. Por lo tanto, debe ser pues perseguido, debe ser investigado y llegarse a las últimas consecuencias, pero sobre todo también replantear el hecho de, bueno, el castigo que tanto puede ser, que, bueno, la legislación ya establece, ¿no?, ciertos delitos, pero también cuando es con algo tan duro como abusar de una debilidad, de un problema social que tenemos como el sistema de salud. Creo que eso amerita, pues,
una Sí. sanción mayor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, no solo por ser un funcionario público, que la pena puede incrementarse hasta en una tercera parte, ¿no? Por esa jefatura, en este caso ese ex viceministerio que él ostentaba. Pero aquí hay una cosa grave, ¿no? Y yo hago la siguiente pregunta. Si esas batas no eran estériles y las iban a utilizar enfermeros, y probablemente las utilizaron, las iban a utilizar y probablemente las utilizaron médicos, ellos corrieron riesgo Totalmente. de infectarse, si no es que algunos se infectaron. E infectar a otros. E también, infectar su a familia, otros. pacientes, tantas personas que tuvieron también ese riesgo. Eso es correcto. Entonces yo pregunto, por pura lógica, ¿y no entran aquí también acaso el artículo 301 y 305 del Código Penal, que es el facilitar el contagio de una epidemia, dice el Código Penal, en este caso es una pandemia, y obviamente pues no acatar con las medidas, y aquí pues las medidas estaban engañando a la gente, y si están engañando a la gente pueden haber inclusive otros hechos e ilícitos penales que pueden ir saliendo ahí, pero fíjate lo grave que es eso, no es solo la situación del mal uso del dinero, es el riesgo en el que se puso a la gente y determinar, inclusive Sandy, si alguien pudo haber fallecido por esa situación. Totalmente, Julio. Este tema, la verdad, es de que da coraje por la situación que se da, porque sabemos que el país ha estado enfrentando en el tema de salud distintas necesidades, se siguen teniendo de hecho, y nos preguntamos, ¿qué se hubiera podido hacer con ese 1,000,000 y tantos de quetzales que se utilizaron? Comprar los insumos correctos, Imagínate, ¿verdad? y no se pudo hacer, y ese dinero en manos de quién está, quién resultó beneficiado. ¿O quiénes? Porque no solo una persona puede actuar ante, bueno, tal engaño y tal forma de hacer una compra, ¿no? En este caso de las batas. Y el riesgo que también da en la salud de personas tan importantes como el personal médico que ha estado exactamente arriesgándose y pensando que se les estaba protegiendo también con este equipo que al final pues no era el objetivo que estaba cumpliendo, sino otros que... Por donde lo veamos, esto es grave, ¿sabes? Totalmente. Muy grave. ¿Sabes qué me recuerda a mí? A los facilitadores de Chernobyl. Todos conocemos el desastre que pasó allá en Chernobyl, en Pripyat, Rusia, en 1986. A estos facilitadores se les ofreció un gran dinero para ir a apagar supuestamente un incendio. Nunca les dijeron que era un reactor nuclear el que había. Por supuesto, esta gente murió en 2 o 3 días, ¿no? Entonces, así de grave es esta situación en cuanto al potencial riesgo que tal vez decenas, cientos o miles de guatemaltecos, entre ellos pues servidores del sistema de salud, estuvieron corriendo por una situación realmente de lo que es corrupción. Este es un caso, por cierto, Sandy, que lo lleva la Fiscalía contra la Corrupción y parece que va bastante bien sustentado. Qué bueno. Exactamente. Julio, pero ¿cómo ves el punto de que siempre, bueno, en algunos casos ha sucedido que las personas están prófugas de la justicia, que luego regresan por aparentemente un acuerdo, salen beneficiados y mientras tanto no se puede convertir en un modelo al final de que todos, bueno, no huyan de la justicia hasta que les convenga parecer. Definitivamente eso es. Y sea una mala práctica, se convierta, porque ya lo hemos visto varias veces en distintos casos. De hecho, Sandy, ya es una mala práctica, particularmente nunca, pero es que nunca he estado de acuerdo con esas figuras que no son propias del derecho penal y procesal penal guatemalteco, como la figura del colaborador eficaz, en todo caso tal vez la del testigo protegido, pero a mí no me gusta el tema del colaborador eficaz porque se salva de toda pena. Exacto. Entonces qué bonito, ¿no? Porque delinques, das información, termina el proceso, 2, 3 años, lo que sea, y bueno, y después chao, y me voy con el dinero que robó, que malversó, que no sé qué. No, hombre, ese modelo no me parece a mí. ¿Sabes por qué? Porque entonces vamos a crear otra fuente del derecho que ya conocemos todos, la costumbre. Delinco, después por cualquier cosa, como hay otros arriba mío, los delato, los denuncio y yo salgo libre. No está bien. Totalmente no coincido contigo en ese punto, Julio, pero eso es lo que ha sucedido. Vamos a ver entonces también cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público. Correcto. En este caso. Hay más personas implicadas, se van a dar más capturas, va a ampliarse la investigación o se va a quedar con las personas que son señaladas hasta el momento. Bueno, esto ya el Ministerio Público nos lo tendrá que ir aclarando en los próximos días y vamos a ver también el desarrollo de la audiencia, ¿no? Claro que sí. De esta manera estamos llegando al final precisamente de este primer tema. El otro, hombre, es que es un tema que, aunque ya lo hemos hablado, siempre da miedo, ¿no? Porque rescatan a niños que eran explotados sexualmente. Parece que es una práctica ya común aquí en nuestro país. Pero le va a sorprender porque uno de estos niños
quién era el padre. Cuando regresemos le tenemos todos los detalles sorprendentes de este caso, que es necesario poderlo tocar aquí en A la Medida. Así es, entonces por favor no cambie y ya regresamos en muy breve, porque nosotros somos A la Medida.